Saludos amigos y bienvenido a un nuevo video tutorial acerca de Autodesk Simulation Mechanical 2016. En este tutorial estaremos viendo cómo crear un modelo híbrido, donde no solo veremos el mallado para elementos sólidos, sino también la creación de elementos unidimensionales tipo viga. Cuando hacemos este tipo de análisis híbrido, permite que la carga computacional dentro de nuestro archivo sea menor y por lo tanto implica menos tiempo de cálculo. Vamos a hacer un ejemplo acerca de un eje que es remoto y está llevado a cabo a través de una rueda y una unión por un elemento tipo viga y otros elementos rígidos. Si no lo han hecho, deben descargar la carpeta de simulación mecánica para los modelos que estaremos utilizando. En nuestro caso, vamos a ir a ejemplos tipo STEP y vamos a escoger Remote Crank y abrimos. El tipo de análisis que estaremos utilizando es un análisis lineal y de tensión estática con materiales lineales. Y decimos OK. Y luego aceptamos la importación del formato CAD y los nombres. Luego de importado nuestro archivo, el primer paso siempre es dirigirnos a la pestaña de mallado y bajo el panel de mallado seleccionar configuración de mallado en 3D. Vamos a ir a opciones y vamos a realizar un mallado de tipo tamaño absoluto de malla. En este caso yo voy a escoger una malla de 0,1 pulgadas. OK. Y luego realizamos el mallado del modelo. Esperamos a que nos muestre el proceso o estatus de la realización del mallado y por último decimos que no a que nos muestre los resultados del proceso de mallado. Muy bien, el siguiente paso es conectar estas partes que vemos separadas a través de un elemento tipo viga. Para eso vamos a utilizar una herramienta dentro de dibujo, bajo el panel de diseño, que se llama creador de centroide. Yo voy a moverme a una vista lateral derecha y siempre verificando que en mi ficha de selección esté seleccionando superficies, voy a acercarme para seleccionar esta superficie de este cilindro al exterior. Bueno, como podemos ver, es solo la parte exterior. Con esa superficie seleccionada, voy a volver a la ficha de dibujo y bajo diseño haré clic sobre creador de centroide. Noten que esta superficie ya está seleccionada como la parte primaria del centroide o de la geometría del centroide. El siguiente paso es habilitar esta opción de conectar el centroide a la geometría con spokes, o lo que vienen siendo algo parecido a los rayos de una bicicleta. Él va a utilizar un mallado, y más adelante definiremos ese mallado como rígido, para conectar el centroide de esta superficie a el modelo como tal de elementos finitos. Luego también vamos a activar esta segunda opción donde dice conectar el centroide principal con un centroide secundario. Y para este caso yo me voy a acercar a la siguiente superficie del eje, seleccionando esta y agregando. Por lo tanto él va a calcular el centroide también de esta segunda superficie y los va a conectar a través de un elemento longitudinal. Luego hacemos clic en OK y si vamos a una vista derecha completa veremos que está creado este elemento longitudinal. El siguiente paso es cambiar las propiedades de ese stoke o de esos rayos que hemos creado en el borde. Pero para poder verlo bien, vamos a ir hacia la parte 5, esta nueva parte que acabamos de crear, y luego hagamos clic derecho sobre esa parte y veremos en el menú que se despliega contextual que está esta opción de Isolate. Eso significa aislar el elemento y es precisamente lo que deseo hacer para solo ver ese elemento. Ahora me voy a dirigir hacia la ficha de selección y voy a cambiar para selección solo de líneas. Y en este caso voy a escoger solo la línea que está hacia este borde. El objetivo es seleccionar solamente los spokes o, como acabamos de mencionar hace un momento, el rayo que hace las veces de rayo dentro del radio de una bicicleta. Y estos spokes queremos definirnos para que sean totalmente rígidos. Además, vamos a asignarles unas partes en especiales, tanto al spoke derecho como al izquierdo. Entonces vamos a hacer eso yendo a Raw y con ese spoke seleccionado
voy a aplicar un atributo. En este caso, el atributo que voy a aplicar es que sea una parte, que voy a llamar número 6. Y para el otro spoke, voy a también seleccionarlo, aplicar un atributo, y en este caso voy a llamarlo como la parte número 7. Pueden notar ustedes en el esquemático de su proyecto que he creado estas dos nuevas partes. El siguiente paso es seleccionar la línea completa. Y en este caso voy a subdividir esa línea para que el proceso de cálculo sea a través de varios nodos internos. Y voy a llamar o a numerar esa cantidad de divisiones en un total de 12. Luego presiono OK. Ya las subdivisiones están realizadas. De hecho, si ustedes tratan de seleccionarlos, verán que hay una serie de elementos en el interior de esa gran viga. Pero para poder verlo mejor, también podemos ir a la ficha de vista y hacer clic sobre visualización de los puntos finales de vértice. Y ahí sí podemos observar esos vértices. Pero yo por ahora los voy a mantener apagados. Muy bien, luego de haber realizado la división de la viga, es momento de definir las propiedades del elemento de la propia viga y de los elementos de unión rígido. Para eso vamos a seleccionar nuestra primera parte, la parte 5, que es la viga total longitudinal, y donde dice tipo de elemento, vamos a hacer clic derecho sobre él y vamos a seleccionar que sea un elemento tipo beam. Los elementos tipo beam permiten tomar en cuenta fuerzas axiales y de pandeo. También vamos a tomar en cuenta la definición de este elemento. Voy a hacer clic sobre este campo, clic derecho nuevamente, y ahora voy a seleccionar editar la definición de ese elemento. Eso abrirá la ventana de definición de vigas. Vemos que hay una viga seleccionada. Voy a seleccionarla y voy a ir al botón de biblioteca de secciones transversales. Y en esta biblioteca de secciones transversales podemos escoger acá que sea una sección tipo tubería. Además, vamos a definirlo usando el diámetro exterior y un grosor de pared. Como diámetro exterior vamos a usar 0.6 pulgadas y en el grosor de pared vamos a utilizar 0,05 pulgadas. Hacemos clic sobre OK para terminar de salir de esta ventana y nuevamente en OK para salir de la herramienta. Muy bien, el siguiente es definir las propiedades de los materiales. Así que vamos a, en primer lugar, seleccionar tanto la parte 1, haciendo clic sobre la cabecera de esa parte, y también sobre la parte 4. Y ahora haciendo clic sobre cualquier espacio del display, vamos a ir a editar material para editar simultáneamente el material de estas dos partes. En primer lugar, para estas dos partes vamos a escoger un material que sea tipo brass red. Estamos hablando de material de latón y ratón rojo. Lo escogemos y presionamos OK. Ahora también vamos a definir los materiales para el caso de la parte número 2 y número 3. Volvemos a hacer clic sobre el display y ahora en editar materiales vamos a escoger un material del tipo AISI, acero, AISI, y vamos a escoger el AISI 4130 y presionamos OK. Y por último, para la parte número 5, en materiales, vamos a hacer clic derecho para editarlo y vamos a escoger un acero o steel ASTM A36. El siguiente paso es definir los contactos, pero como por ahora solamente estamos viendo esta parte aislada, vamos a dirigirnos hacia la ficha de vista y vamos a hacer clic sobre el botón mostrar todas las superficies. Ahora sí, escogiendo la parte número 3 y número 4, podemos hacerlo desde acá de nuestro esquemático del proyecto, parte número 3, luego presionamos la tecla Control y hacemos clic sobre la parte número 4. Ahora vamos a hacer clic sobre el display, un clic derecho, y en contacto vamos a crear un nuevo tipo de contacto por superficie. Y eso creará, acá en el inferior de nuestro esquemático podemos verlo, un contacto entre las partes 3 y 4. Presionamos Enter para dejar el nombre por defecto. El siguiente paso es aplicar las restricciones. En primer lugar me voy a mover a la vista de selección y de superficies. Y con esta herramienta habilitada voy a seleccionar esta superficie superior.
A esa superficie le voy a aplicar en configuraciones una restricción general totalmente fija. Muy bien. Voy a hacer clic sobre el botón de Home y ahora voy a seleccionar esta superficie del lado exterior del eje, esta superficie cilíndrica, y le voy a aplicar una restricción tipo pin. En este caso voy a restringir el movimiento radial y axial. Y por último voy a seleccionar la superficie cilíndrica que se encuentra en el otro extremo, justo antes de este volante. La selecciono y en este caso no voy a aplicar una restricción pin axial y tangencial, sino solamente radial. Ok. Estas son prácticamente todas las restricciones que debo definir para mi modelo. Ahora solamente falta aplicar un momento de rotación, que es lo que queremos estudiar, la rotación de este eje. Así que vamos a dirigirnos de nuevo a la ficha de Setup, bajo el panel de cargas y vamos a aplicar un momento. Este momento lo vamos a aplicar sobre la superficie del volante, en dirección Y, que es el eje de rotación, y vamos a aplicar 200 libras-fuerzas por pulgada. Hacemos OK. Muy bien, así hemos configurado la parte geométrica y restricciones de nuestros elementos, pero todavía, como podemos observar en el esquemático de proyecto, hacen falta definir algunas propiedades en la parte 6 y la parte 7. En primer lugar, en el tipo de elemento de parte 6 vamos a seleccionar que sean elementos rígidos, porque esas son las uniones que estamos utilizando para conectarnos con los demás modelos del mallado. Igual lo vamos a hacer con la parte 7, rígido. Y en la definición del elemento, Element Definition, vamos a editarlo y vamos a hacer que la rigidez sea de 1 por e a la 10 o un exponente para que sea sumamente rígido. Lo mismo vamos a hacer en el caso de la definición del elemento de la parte 7. Vamos a hacerlo que sea 1 por 10 a la 10, E10. De tal manera que sean uniones sumamente rígidas en comparación con el resto de los materiales. Ahora sí, hemos definido cada aspecto de nuestro modelo y siempre podemos verificarlo por el esquemático del proyecto. El último paso es ir a la ficha de análisis y correr una simulación. Luego de corrido nuestro análisis, estaremos en el ambiente de edición o ploteo de resultados. En primer lugar, me gustaría portear un resultado, aquí bajo Displacement, en Magnitude. Y eso nos ploteará la magnitud del desplazamiento total. Pero también podríamos utilizar una configuración especial. Vamos a hacer clic en el mismo panel de Displacement en opciones de desplazamiento. Noten que por ahora está desactivada, pero podemos habilitar que se plotee el modelo desplazado de forma transparente. Allí podemos verlo en nuestro modelo. Podemos quitarlo o ver el modelo desplazado de forma transparente. Yo voy a quitarlo por ahora. El siguiente paso es que quisiera que viéramos una forma de desplazamiento, pero en este caso solo rotaciones. Así que voy a habilitar el ploteo de rotaciones. Noten algo, la viga, cuando definimos originalmente el elemento como tipo viga, intrínsecamente ese tipo de elementos pueden soportar grados de libertad rotacionales. Sin embargo, los demás elementos o componentes dentro de nuestro modelo están mallados a través de bloques, y esos bloques no tienen grados de libertad de rotación. Por eso, cuando nosotros hacemos un ploteo de rotación, solamente vamos a ver resultados en la viga, que es la que tiene esos grados de libertad. Otra cosa que podemos plotear es la tensión de von Mises. Así que vamos a dirigirnos hacia el panel de tensión y hacemos clic sobre von Mises. Noten nuevamente que los elementos que plotean la tensión máxima en von Mises son únicamente los elementos tipo bloque, pero no ocurre así para el elemento longitudinal, porque esos grados de libertad y esos resultados no están disponibles para estos elementos tipo viga. Si quisiéramos ver la tensión dentro de la viga, deberíamos movilizarnos hacia Pin and Cross y vamos a escoger esto que dice la peor condición. Allí sí se estarán mostrando los resultados para el caso de elementos tipo viga. Y como podemos observar, las máximas rotaciones se producen donde se está efectuando ese momento. Además, podemos utilizar en Resulting Quartz
la opción de que nos muestre el máximo. Si nosotros volvemos al Result Contours en Bone Minces, veremos que la máxima tensión se está produciendo justo en este borde de conexión del volante con el eje. Muy bien, y así llegamos al final de la manera de realizar esta conexión con elementos rígidos y una forma de modelaje híbrido, donde hemos utilizado tanto mallado para elementos tipo brick o sólidos y elementos longitudinales tipo viga.